Let us pray. Bow your head where you are, please. Inclinen sus rostros para orar. Vamos a empezar. Tonight, Father, Esta noche, querido Padre, we approach the most holy place nos acercamos hacia el lugar santísimo, where Jesus, our high priest, en donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, is making intercession for us, está oficiando la intercesión por cada uno de nosotros, where you're ministering your perfect grace en donde tú estás ministrando con tu gracia perfecta to give us your character. para darnos tu carácter. Tonight we come and we beg of you to cleanse us from every sin. Esta noche, Señor, venimos y te rogamos que tú nos limpies de cada pecado. Now, as you cleanse us, fill us with the Holy Spirit. Ahora que tú nos limpias, llénanos con tu Santo Espíritu. Now, as we open your word, Y mientras abrimos tu palabra, the word of life, la palabra de vida, may we sit attentively at your feet and learn of you. que podamos tomar asiento y prestar atención ante tus pies. Please, dear God, Por favor, querido Dios, place within us quédate aquí, mora con nosotros that fire, y, that burning desire, that burning love y pone en nosotros ese deseo ferviente, ese amor ferviente for your word. por tu palabra. Help us to have such reverence. Ayúdanos a For your word. tener una reverencia tal por tu palabra. Please, dear Father. Por favor, querido Padre, This experience, this love for your word has departed. esta experiencia y este amor por ti se ha apartado de tu pueblo profeso. But tonight, as we Pero come, esta noche, así como hemos venido, please, por within favor, us, pon eso nuevamente en nuestro corazón. we need it. Lo necesitamos, Señor. We pray now Y oramos ahora at the preaching and teaching of your word. por la predicación y la enseñanza de tu palabra. Faith will come by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of truth. y el oír por la palabra de verdad. Tonight, Así que esta noche overshadow this tent cubre esta carpa and all who are underneath it, y todo aquel que esté bajo ella and all who are joining us y by cada way of uno social que se media. una a nosotros a través de las redes sociales. Please minister to them. Por favor, quédate con ellos también, te lo Now, pedimos. tonight's subject, dear God, is a solemn one. Ahora, el tema de esta noche, querido Dios, es un tema solemne. I pray for Y clarity yo oro, Señor, para que tengamos claridad in the presentation and in the reception of the message. al presentar y al recibir este mensaje. Thank you for hearing us now. Gracias por escucharnos ahora, In Jesus' name. porque lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Now, I just want to say good evening to everybody. Ahora quiero darles las buenas noches a cada uno de ustedes. We were just singing the hymn, Y estuvimos entonando nuestro himno, the hymn that says, honor men of value, of courage. el himno que dice honor a los hombres de valor. Yes. Now, in English, En inglés I have the words here, and I want to just look at a few of the words. tengo la letra aquí que quiero cubrir con ustedes un poquito. The first stanza of the hymn says, La primera estrofa del himno dice, standing by a purpose true. Standing by a purpose true. me mantengo de pie por una verdad, por un propósito verdadero, Heeding God's command. guardando los mandamientos de Dios, Honor them, the faithful few. honrando a esos pocos fieles. All hail to Daniel's band. Todo esté al lado de Daniel. Amen. Amén. Then the chorus says, Luego el coro dice, dare to be a Daniel. Dare to be a Daniel. there, what is there? There is, you dare touch me. Come on. If you touch me, Ajá, if you have the courage, ok, ya.
Es como que el coraje sea dado a Daniel. Dare to stand alone. Que el coraje sea para mantenerse en pie. Dare to have a purpose firm. Que este coraje sirva para mantenernos firme, con ese propósito firme. Dare to make it known. Y ese coraje sea para hacérselo saber al resto. Amen. Amén. Love it. Amo Many esta mighty estrofa. men are lost. Muchos hombres poderosos se han perdido. Why? ¿Por qué? Daring not to stand. Porque no tuvieron ese coraje de mantenerse en pie. Who for God had been a host. ¿Quién por Dios pudo haber sido como huésped By joining Daniel's band or army. al unirse al bando de Daniel? Many giants, great and tall, Muchos gigantes, magníficos y altos, stalking through the land, walking through the land, caminando a través del camino, headlong to the earth would fall. dirigiéndose a donde el mundo caerá. If met by Daniel's band, Pero si conocen o están del lado de Daniel, or if they meet Daniel's band, they would fall. o These si, are está- giants, Ajá. wicked men. Sí, si estos gigantes, estos hombres malvados, si no están del lado de Daniel, caerán. Then the next stanza says, Y luego la siguiente estrofa dice, hold the gospel banner high, sostengan el evangelio en lo más alto, and to victory grand. hasta que se conceda la victoria. Satan and his hosts defy, Satanás y sus huéspedes han fallado. and shout for Daniel's band. Y clamemos por el lado de Daniel. Amen. Amén. What a hymn. ¿Qué himno? God is looking for people Dios está buscando por un pueblo who will stand alone. el cual se mantenga de pie, firme, Are you solo. following me? People who will not waver, Un pueblo que no esté vacilando. vacilando. Ajá. People who will take a firm stand, even Un if pueblo que tome ese estándar firme, incluso si everybody should apostatize, todos apostatan, they would take a stand. que ellos mantengan en pie, They would have the courage que ellos tengan ese coraje, ese ánimo to stand before the world de mantenerse ante el mundo and proclaim the truth, y proclamar la verdad, no matter what the consequences. no importa cuál sean las consecuencias. ¿Me siguen? That's what we're looking for. Eso es lo que estamos buscando. God is not looking for a multitude Dios no está buscando por multitudes that have no spiritual backbone. que no tengan una columna, un soporte Are fuerte. you following me? ¿Me siguen? God is looking for a Dios faithful está few. buscando por unos pocos fieles. It's a waste of time Es una pérdida de tiempo to fill God's church with cowards. llenar la iglesia de Dios con cobardes. Are you following me? ¿Me siguen? They would weaken Ellos, camp. ellos debilitarían el campamento. Therefore, Por lo tanto, God is not interested Dios no está interesado in those that are cowards. en ese tipo de gente que es cobarde. That's why when God calls Es por eso que people, cuando Dios llama a gente, He gives them grace to Él overcome les da gracia para vencer their cowardness. su cobardía. Are you following? ¿Me siguen? God needs people of courage. Dios necesita gente de coraje, de Now, ánimo. tonight, Esta noche, our message nuestro mensaje entitled se titula The Vicar El Vicario of Christ, de Cristo, Part 1. la primera parte. Now, tonight, this subject Así que esta noche este tema requires courage to present it. requiere coraje y valor presentarlo. If you don't have a good pantalón, no puede dar ese mensaje. Are you listening? Si no tiene bien puesto el pantalón, no puede dar este mensaje. This message is not for cowards. Este mensaje Not for people who are cowards, no es para predicadores que son cobardes, nor for watch this. If you are afraid to take a stand, y por ejemplo, si usted tiene temor de pararse enfrente y mantener el estándar alto, you will not accept this truth. no va a aceptar esta verdad. Are you following me? ¿Me siguen? So tonight,
Así que esta noche we're going to go into this subject, vamos a entrar en este tema, as I told you last night. como yo les dije la noche previa. Now, this subject, the vicar of Christ, Ahora, este tema vicario de Cristo, I want you to notice something. quiero que noten algo conmigo. The most solemn message ever given in the El Bible mensaje más solemne nunca jamás dado en la Biblia is found in Revelation, the 14th chapter. se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, hermanos. Father, as we're getting ready to study, please. Padre, ahora que nos estamos preparando a estudiar, por favor, Now we ask for a special unction pedimos, Señor, por una unción especial of the Holy Spirit de tu Santo Espíritu and with a special cleansing. y con una limpieza especial. In Jesus' precious En name, we el claim precioso these nombre de Jesús clamamos estas cosas. things. Amen. Amén. Amen. So Revelation, the 14th Entonces chapter, estamos en Apocalipsis capítulo 14 and I want us to begin y quiero comenzar con ustedes at verse 6. en el versículo 6. Revelation 14 contain a Apocalipsis threefold message. 14 contiene un mensaje en tres threefold. partes completo. And I want us to notice these Y messages. quiero que noten estos mensajes conmigo. The Bible says, and I saw La another Biblia angel dice, y vi otro ángel flying where? volar en donde, Having the que everlasting tenía el gospel evangelio eterno to preach a hope para predicarlo a quienes, to them that dwell on the earth, a every todos los nation, moradores de la tierra, a toda nación, kindred, tribu, tongue, lengua and people, y pueblo, saying with a loud voice, diciendo en alta voz, what? ¿qué cosa? Fear God and Temed a give Dios. glory to Him. Why? Y dadle gloria. ¿Por qué? For the hour of His judgment is what? Porque la hora de su juicio, ¿qué? And worship Him that made heaven Y adoradle a aquel que hizo los cielos and the earth y la tierra and the fountains of water. y las fuentes de las aguas. Are you following? Continue the text. Están conmigo. En el texto sigue diciendo. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Verse 9. Versículo 9. Notice now. Noten ahora. Verse 9 El versículo 9 deals with the third angel's message. trata con el mensaje del segundo ángel. Del tercer ángel, perdón. Because John saw Porque a Juan vio first angel un primer ángel that have the everlasting gospel. que Welcome, tenía Jose. el evangelio eterno. Welcome. Buenas noches, don José, bienvenido. No, that first angel, Ahora, ese primer his ángel, message su mensaje deals with the hour of judgment. trata con la hora del juicio. Are you following? ¿Están Then conmigo? a second angel Y came. luego el segundo ángel venía, dice, His message y su mensaje is a warning against Babylon. es un mensaje de advertencia contra Babilonia. Are you following? Are you with me? Están siguiéndonos. Then came a third angel. Y luego menciona un tercer ángel. And as the third angel came, Y mientras ese ángel se the Bible acercaba, says, la Biblia dice and the third angel followed them, que el tercer ángel lo siguió saying, diciendo, with what type of voice? ¿con qué tipo de voz? With a loud voice. Con alta voz. Notice now, with a loud voice, Dice, en alta voz, if any man worship the beast si alguno adora a la bestia and his image y a su imagen and receive his mark in his y forehead recibe la marca en su frente or in his what? o en su mano, The same, verse 10, él también dice, shall drink of the wine of the wrath of God, beberá del vino de la ira de Dios, which is poured out without mixture into El- the cup of his indignation, el cual es vaciado puro en el cáliz and he shall su be ira. tormented with fire and brimstone y será atormentado con fuego y azufre in the presence of the holy angel delante de los santos ángeles and in the presence of the Lamb. y delante del Verse Cordero. 11, Versículo and 11. the smoke of their torment ascended up forever and ever, Y el humo del tormento de ellos subirá para siempre jamás. and they have no rest day nor night, Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, and whosoever receiveth the mark of his ni name. cualquiera que reciba la marca de su nombre. Then verse 12, Luego versículo 12 here dice, is the patience of the saints. aquí está la paciencia de los santos. Here are they that keep the commandments of God Aquí están los que guardan los mandamientos and de the Dios faith of Jesus. y la fe de Jesús. So here we have Entonces aquí tenemos a threefold
message un mensaje compuesto de 3 partes completas. or triple. Ajá, triple. Yeah. These messages Estos mensajes are the last message to go to the whole world. son los últimos mensajes que deberán ir a todo el mundo. And these 3 special Y messages estos 3 mensajes especiales will decide the destiny decidirán el destino of planet Earth. del planeta Tierra. Are you following me? ¿Están So conmigo? watch this now. Entonces, miren, The Bible, at the close of those messages, la Biblia, al describir estos mensajes, al cierre de estos mensajes, especially the third, especialmente el tercer it mensaje, says, if está any man diciendo worship the beast, que si alguno adorase a la bestia are you following me? And his image, y a su imagen and receive his mark, y recibe su marca or his name, o su nombre or his number, o su número, the same shall be él tormented mismo será atormentado by God without mercy. por Dios sin misericordia. And then he will destroy them. Y entonces será destruido. So here we have Entonces aquí tenemos the most solemn warning ever given to planet Earth. la advertencia más solemne nunca antes dada a la iglesia. Watch this now. Miren This ahora, message este mensaje is a very solemn message. es un mensaje muy solemne. It's a warning from God Es una himself, advertencia del mismo Dios, where God says, en donde Dios dice, I'm going to punish men if they worship the beast without mercy. voy a castigar al hombre si adora a la bestia sin misericordia. Are you following? Therefore, Por lo tanto, we need to understand something necesitamos entender algo esta noche. tonight. Who is the beast? ¿Quién es la bestia? Now, tonight's subject Ahora, el tema de esta noche, is Vicario de quién? de Part Cristo, 1. primera parte. This study is dealing with the beast. of Este Revelation estudio 14. está hablando de la bestia en Apocalipsis 14. Are you following me? ¿Me siguen? This message Estos mensajes is a message warning the world not to follow the beast. es un mensaje que advierte al mundo de no seguir a la bestia. So tonight, Así que esta let us noche enter our study. vamos a entrar a nuestro Take from estudio. Genesis. Question 1 of our Pregunta study. número 1. ¿Qué vio Daniel en su visión profética? Now, we learned last week, Ahora, aprendimos la semana pasada, even this week as well, incluso esta semana last también, night to be exact too, para ser exacto ayer, that Daniel, que el libro de in chapter Daniel, 2, en el capítulo 2, if you notice here, si usted nota aquí en nuestra what presentación, we have here, the image. ¿qué imagen tenemos allí? That's chapter 2 of Daniel. Eso es el capítulo 2 de Daniel. But we also have Pero también tenemos the beast of chapter 7. las bestias de Daniel capítulo We 7. have the lion, Tenemos el león, we have the bear, tenemos el oso, we have the leopard-like beast, tenemos el leopardo como we bestia have the nondescript beast. y tenemos la bestia indescriptible. Are you following me? In other words, this beast, En otras palabras, esta we bestia cannot find any beast like this one. no podemos encontrar ninguna otra como esta. Are you following me? We have lion, Tenemos leones we are accustomed to lions. y estamos acostumbrados a los We have leones. bear, Tenemos osos and we have leopard. y tenemos But leopardos, we don't have anything like this. pero no tenemos ninguna indescriptible. Are you following me? So watch this now. ¿Entienden? Entonces, miren, Daniel, in chapter 7, Daniel en el capítulo 7 saw the lion, vio al león, he saw the bear, vio al he oso, saw the leopard, vio al leopardo and he saw y también vio a cuál, the nondescript beast. a la bestia indescriptible. Those 4 beasts Estas 4 bestias are the same as the image. son las mismas de la imagen. The head of gold, Babylon, La cabeza de oro Babilonia, the silver, la plata de los brazos represent what? Medo-Persia. representa a Medo-Persia, Brass el bronce represent what? Greece. representa a cuál, a Grecia, And then what? y luego Lead of qué, iron teníamos represents pagan hierro Rome. y que representa a Roma pagana. Remember, when we started our prophetic Acuérdense study, que cuando empezamos este estudio we profético explained that explicamos there is a principle in que prophecy hay un principio en la that we profecía must pay attention to. al cual tenemos que poner The atención. principle of repetition. Era un principio de repetición. So chapter 7 Entonces capítulo is 7 a repetition of chapter 2. es una repetición del capítulo But 2. the only difference, Pero la única diferencia chapter 7 es que el capítulo 7 has more information than chapter 2. tiene más información y que no incluye en el capítulo 2. Are you following me? Me sigue. Because each prophecy builds on the other prophecy. Porque una profecía se basa en la anterior profecía. No, it builds.
va construyendo la siguiente. And it increases as it goes on. Y incrementa cada vez que avanza. Watch this now. Miren So ahora. Daniel saw those beasts. Let's Entonces turn to Daniel chapter vio 7. estas bestias. Vamos a Daniel capítulo Let's 7. read it quickly. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel 7. So Daniel chapter 7, 1 to 3. Entonces estamos en Daniel 7 del 1 al 3. The Bible says in verse 1, La Biblia dice en versículo 1, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, Daniel had a dream and vision. tuvo of his head. Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Then he wrote the dream and told the sum Y of the luego matter. escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, Habló Daniel y dijo, yo veía en mi visión de noche, and behold, the four winds of heaven y he aquí que los cuatro vientos del cielo drove upon the great sea, combatían en el gran mar, and four great beasts came up from the y sea. cuatro I heard bestias one to grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. another. Change, sister, change. Cámbialo, Karen. Question 2. Pregunta 2. ¿Qué representan los símbolos del sueño de Daniel? Change again. Dice, señala los siguientes puntos. Los vientos representan guerra, angustia y conflicto. We learned that before. Aprendimos eso antes. Now watch this. This is Miren, important esto es importante as we're about to identify mientras vamos a identificar who is the little horn. quién es este cuerno literal. Who is the little horn? The little horn. ¿Cuál es este el cuerno pequeño? So watch this now. So we understand Así que entendemos that wind, that what? Los que los vientos representan ¿qué? Guerra. change. We read all of those texts before. El mar en la profecía simboliza, en la profecía simbólica significa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. We read all of that in our previous Ya study. leímos todo eso en los estudios But previos. as I said, prophecy Pero como les repeats itself. dije, la profecía se repite una y otra And vez. God does it Y Dios lo hace because man have a porque el problem hombre tiene un problema comprehension. en Men comprender. are slow. El hombre es lento en comprender. Therefore, God repeats Por lo it. tanto, Dios repite. Are you following me? Because we are children in Porque our somos comprehension. niños en nuestra comprensión. So God in mercy, Entonces Dios en su the misericordia, greatest teacher, the perfect el teacher, mayor profesor de todos, repeats the lesson. repite la lección una y otra vez. Siguiente, Los las cuatro cuatro bestias bestias representan reinos o naciones. All right, we learned all of that before. Y ya aprendimos eso Move on, antes. sister, quickly. Dice, estas bestias son los cuatro reinos mundiales que gobernaron el mundo desde la época de Daniel hasta la caída del imperio romano pagano. Change. A León, Babilonia, del año 606 al 538 antes de Cristo. Now, these dates are important Ahora, estas fechas son importantes. ¿Por qué? because as you look at the date, Porque así como usted se fija en las fechas, the dates that reveal the rise and fall Las fechas- of these world kingdoms, las fechas indican el levantamiento y la caída de todos estos reinos. what is these dates Estas fechas also reveal the también nos rise revelan el levantamiento of the little horn. del cuerno pequeño. Are you following me? ¿Me siguen? It reveals a time period Revela el periodo de tiempo of when the Antichrist would rise. en donde se levantará el anticristo. Are you following me? ¿Están conmigo? The majority of the Christian world La mayoría de los que están en el mundo cristiano are looking for a future Antichrist. están buscando por un anticristo futuro. But when you study the prophecies Pero of cuando Daniel usted and estudia Revelation, las profecías de Daniel y Apocalipsis, the Antichrist is not to come. el anticristo no está por The venir. Antichrist is here right now. El anticristo está aquí ahora. Are you following me? ¿Me siguen? You get what I just said to you? See, that's why we are looking Es por eso que estamos viendo at the period. esos periodos de tiempo de levantamiento y caída de las naciones. Because the last world power Porque el último poder que permanecerá was pagan Rome. será Roma And pagana. the Bible says Y la Biblia dice that the division que en la división of the Roman government, del gobierno romano, sometime after the fall of pagan Rome, un tiempo después de que caiga el imperio romano pagano, the Antichrist would rise. el anticristo se levantará. Are you following? Are you following? ¿Están siguiéndome? So watch this now. Continue. Entonces, miren. Segundo, el oso, reino de Medo-Persia desde el 538 al 331 Sí. después de Cristo, antes de Cristo. Tercero, el leopardo, imperio de Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. Change. Luego, la bestia espantosa y terrible,
la Roma pagana, desde el año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. So Rome fell Entonces Roma cayó or divided o fue dividida in 10 kingdoms en 10 reinos in 476. en el año 476 después de So Cristo. watch this now. King sister, Así que miren ahora, question. ¿qué representan los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia? Now watch this now. Watch. This is important. Esto es importante We need to understand y necesitamos in entender regards to these 10 horns. para poder comprender todos estos 10 cuernos. Remember the beast, Acuérdense que la bestia, the fourth beast of La- Daniel 7, acuérdense que la cuarta bestia de Daniel have 10 7 horns. You can see tiene here. 10 cuernos. Usted puede verla allí en la imagen. Rome, which was a world Roma, empire, la cual era un imperio mundial, divided into 10 separate nations. or se kingdoms. dividió en 10 reinos completamente independientes. Watch this now. Miren, The Antichrist el anticristo cannot rise no podía levantarse and take control or have power y tomar control o tener el poder while the fourth beast is a world empire. mientras la cuarta bestia siga siendo un poder mundial. It must first divide into 10. Primero tenía que ser dividido en esos 10. And when it divides, Y cuando se it's dividió, the place open now abrió el camino for the little horn or the Antichrist para el cuerno pequeño o el anticristo or the vicar of Christ o del vicario de Cristo to rise among them. para que se levante entre ellos. Are you following me? Are you following me? Watch. ¿Están siguiéndome? Have mercy, Lord. Have mercy. Watch this. Wow. So the question again, Entonces la pregunta otra vez dice, ¿qué representan los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia? watch this now. Change, sister. Miren, Let's go there. vamos al libro de We Daniel read this capítulo last 7 y night, but just 7 to 8. refresh your memory. Leímos la noche anterior, pero para refrescar su memoria vamos allí. Let's look at it. The Bible says, La in Biblia verses dice 7 and 8, en versículos 7 y 8 del capítulo 7 de the Bible Daniel, says, after this I saw in the night visions, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la and noche, behold, a fourth beast. A what? y he aquí la cuarta bestia. ¿Cuál bestia? Dreadful and terrible, Espantosa y terrible, and strong exceedingly, y en gran manera fuerte, and it had great iron teeth, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoured and brake in pieces, devoraba y desmenuzaba, and stampled the residue with the feet of it, y las sobras hollaba con sus pies, and it was diverse or different from all the beasts that were before it. y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes And de it ella. had how many horns? Y tenía ¿cuántos cuernos? Dice Watch this now, verse 10. Versículo 8. 8. I considered, and you say, I was thinking about the 10 horns. Y dice, y mientras yo contemplaba, es decir, él estaba considerando esos 10 cuernos. He was trying to understand Él what estaba was intentando happening. entender qué estaba sucediendo. So notice now, I considered the horns, Entonces and dice, behold, yo contemplaba los cuernos y he aquí, behold, there came up another horn among them. y he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. What type of horn it was? ¿Qué tipo de cuerno era? Pequeño. So when it rise, Entonces cuando se levantaba, it was very small. era muy In pequeño. other words, the other horns were bigger than it. En otras palabras, los otros cuernos eran más grandes. Are you following? But watch this now, watch this now. Pero miren, Before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Behold, in this horn, which is the little horn, were eyes like the eyes of a man, Y he aquí en este cuerno, el cual era el cuerno pequeño, había ojos como de hombre, and a mouth speaking what? y una boca que hablaba ¿qué? Notice verse Grandezas. 20 now. Noten ahora el versículo 20. And of the 10 horns that were in his head, Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su and of the cabeza, other which came up before whom came up, y del otro que había subido de delante del cual, and before whom 3 fell, de delante del cual habían caído 3, even of that horn that had eyes and a mouth, speaking very great things. y este mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Notice what happened now. Noten lo que dice ahí. Whose look was stout, more stout than his fellows. Parecía ser más grande que sus Have compañeros. mercy. When it just Wow. came up,
it was small. Cuando recién salía era pequeño, But then, pero después, as it came up, mientras fue saliendo, it became greater se volvió más grande que los than the anteriores. 10. Ajá. Are you following? ¿Me siguen? And as it was rising, Y mientras estaba levantando, it removed 3 horns. removió 3 cuernos. Now remember, Wow. these 10 horns Ahora acuérdense, estos 10 cuernos represent kingdoms. representan reinos. Watch this now. Notice now, verse 24. Noten ahora versículo 24. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. And another shall arise after them. Y tras ellos se levantará otro. Notice now, who rise first? The 10 or the little horn? Ahora pregunto, ¿quién se levantó primero? ¿Los 10 cuernos o el cuerno pequeño? Exactly. Watch this. Miren. And he shall be diverse from the first. Y será diferente de los primeros. And he shall subdue how many kings? Y subyugará a cuántos dice? 3 of those 10 kings 3 de aquellos 10 reinos were destroyed, serán destruidos, uprooted from the root. sacados desde la raíz. So these 10 horns Entonces estos 10 cuernos represent representan 10 kingdoms into which 10 pagan reinos Rome was divided. en donde la Roma pagana fue dividida. Are you following? ¿Me siguen? But 3 of the horns, Pero 3 de los cuernos or 3 of the kingdoms, o 3 de los reinos were destroyed when the little horn rise to power. fueron destruidos cuando se levantó el cuerno pequeño con poder. What is change, sister? Dice, Roma estaba dividida en 10 naciones, entre las cuales surgiría un reino cuerno pequeño, diferente de las otras potencias. Watch that point is important. Different. Dice, los 10 cuernos o países en que se dividió la Roma pagana son los Let's siguientes. find out what they are. Vamos a averiguar cuáles Change, son. sister. Primero, Alemania. Germany. Después, Portugal, What else? Suiza, Switzerland. What's this? España, Spain. Italia, Wow. Italy. Francia, France there. What is Gran Bretaña, change? los vándalos, Uh-huh. ostrogodos ¿Qué más? y los érulos. So we have the Vandals. Entonces tenemos the Ostrogoths, vándalos, ostrogodos and the y érulos. Watch this now. Change, sister. Estos 3 últimos fueron los arrancados. These 3 kingdoms, Wow. Estos The 3 Vandals, reinos, los vándalos, they were destroyed. fueron destruidos. The Ostrogoths, Los ostrogodos, that nation was completely destroyed. esa nación fue completamente destruida. And the Erulites Y los érulos were completely destroyed también fueron completamente by the destruidos little horn. por el cuerno The pequeño. little horn Este cuerno pequeño destroyed 3 nations completely. destruyó 3 naciones completamente. That's why in modern times, Es por eso que ahora en los tiempos actuales these nations are not in existence. estas naciones no existen. Prophecy fulfill again. La profecía se está cumpliendo otra vez. Are you following me? ¿Me siguen? Watch this now. Change, sister. Miren, ¿qué poder destruyó los 3 cuernos o reinos? Change quickly. El poder del cuerno pequeño, Which we have just established. lo cual acabamos de establecer. Change. Eso está en Daniel 7, 8, 20. Ya leímos esos So the versículos. next question then should be, Entonces, la siguiente pregunta debería decir, ¿qué poder significa el cuerno pequeño? amen. Wow. Now we need to find out Ahora necesitamos this averiguar, little horn este cuerno pequeño became great. se volverá grande. What power is this? ¿Qué poder es este? Because this power Porque destroyed este poder va a 3 destruir, complete nations. este poder destruyó a 3 naciones completas. Watch this now. Change. La identidad del reino del cuerno pequeño se revela en los libros de Daniel y Apocalipsis. What books are Wow. they? ¿En qué libro se revela esto? Exactly. Go back, sister. Read the last part. Analicemos las características de este poder. So we're going to now analyze carefully Entonces the vamos a characteristics analizar las características of this little horn. de este pequeño cuerno. Watch this. God Miren, Dios didn't tell us by name who this power is.
no nos dice por nombre cuál es este poder. But what God had done, Pero lo que Dios ha hecho, He give us identifying Él marks nos da or characteristics, señales significativas o características. and any power, Y cada poder, cualquiera poder, cualquier poder, that fulfill all the marks of identification cualquier poder que cumpla todos estos puntos significativos, or identifying marks ¿sí? O puntos que identifican, is the little horn, es el cuerno pequeño, or the Antichrist, o el anticristo, or the beast, o la bestia, or the man of sin, o el hombre de pecado, or Jezebel. o The Jezabel. Bible gives it different names. La Biblia le da diferentes The Bible nombres. even call it La the Biblia mother of incluso lo all. llama la madre de las rameras. Are you following me? ¿Me So sigue? let's identify Entonces tonight. vamos a identificarlo esta noche. Watch this now. Take. Primer punto. No. Identidad uno. Ok, identidad 1. El poder o reino del cuerno pequeño se levantaría para gobernar al mundo después de que la Roma pagana se hubiera dividido en 10 reinos separados. Stop there. Don't sleep on me. No se duerman. This is very important. Esto es muy importante. This little horn power Este cuerno pequeño rises, came and deceived after pagan Rome was divided into 10. You cannot pass this point. Usted no puede pasar este punto por alto. El poder del cuerno pequeño se levantó cuando la Roma pagana se dividió en 10 reinos. Because the Bible says Porque la the Biblia dice commencement of this que el power inicio de este poder will happen after pagan Rome sucederá después de que la Roma pagana divides into 10 se kingdoms. divida en 10 reinos. In 2 Thessalonians chapter 2, En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, the Apostle Paul in verse 4 el apóstol Pablo en el verse 5 says versículo 5 dice that while Rome is existing, while pagan Rome is existing, que mientras Roma pagana exista, the man of sin el hombre de pecado or the Antichrist o el anticristo cannot come to power. no puede llegar a tener su poder. Are you following me? ¿Me sigue? Paul says Pablo también dice that pagan Rome que la must be Roma taken pagana out of the way tenía que quitarse del camino in order for this Antichrist or this little horn para que to este rise to anticristo, power. este pequeño cuerno se levante con poder. Why? ¿Por qué? Because Babylon Porque Babilonia was a world kingdom. era un poder Are you mundial. listening to me? ¿Me está escuchando? The Medes and Persian was a Los world kingdom. medopersas era un reino mundial. Greece was a world power. Grecia era un reino mundial. Pagan Rome was a world power. Roma pagana también. The little horn Y el cuerno is pequeño also a world power. también es un poder mundial. Are you understand? You can't have two world powers. Y no se puede tener dos poderes mundiales al mismo tiempo. Are you following? ¿Me siguen? Just as how Y es por eso Babylon had to fall in que order Babilonia for Medes tuvo and que Persia caer to be para the que next world power. Babilonia tuvo que caer para que Medo-Persia tomara su lugar como poder Are you mundial. following me? And exactly just like that, all the nations Y así sucesivamente con todas las otras naciones. in the prophecy. Ajá, en la profecía. Watch this now. El cuerno Miren, el cuerno pequeño no se convirtió en una potencia significativa hasta el colapso del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Are you following? ¿Están siguiéndome? Now watch this. You're going to see something else. Y van a ver algo más. Por consiguiente, el reino del cuerno pequeño alcanzó la supremacía en algún momento después del año 476 después de Cristo. Amen. Amén. So watch this now. Entonces, miren, Now, what region of the world ¿cuál región del mundo, where was Rome, pagan Rome? ¿En qué? What part of the world? en qué región del mundo estaba Roma pagana? Thank you. Gracias, Watch en this. Europa. Watch this now. Entonces, miren, It means then, significa the entonces Bible says that the que little la horn Biblia está diciendo que el cuerno pequeño rise among the 10 horns. se levanta entre los 10 cuernos. Watch this. These 10 horns Ahora, estos 10 cuernos that we mentioned, Germany, que mencionamos que son Alemania, Portugal, Italia, where Suiza are y todos they? Where are ellos, they located? ¿dónde están ellos ubicados? Thank you. So En what- Europa. the little horn Entonces, el cuerno pequeño have to also be a European power. también tendría que ser un poder europeo, Are you following? Because the Bible says, porque la Biblia dice Daniel 7 verse 8 en Daniel 7:8 and verse 20 y versículo and 20 verse 24, y versículo that it 24 came up among them. que se levanta entre ellos. Are you following? ¿Están conmigo? So notice, we have 2 points here. Entonces tenemos dos puntos aquí. This power must come into Este existence poder llegó a la existencia when pagan Rome fell. cuando cayó Roma pagana. Number 2, Y número it 2, has to be a
European power. tenía que ser un poder europeo. All right, watch this. This is important. Esto es importante. Chain system. Cámbialo, por favor. Identidad 2. El cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos o naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, el reino del cuerno pequeño es un poder romano, Why? ya que surge de Roma. Where did it come out of? ¿De dónde sale? It came out of the head of pagan Rome. Está saliendo de la cabeza de la Roma pagana, Just like the other, the 10 así como los otros 10 Are you cuernos. following? Based on Daniel 7, 7 and 8. Basado en Daniel 7, versículos 7 y 8. Amen. Change next. Identification mark. Identidad 3. 3 cuernos fueron arrancados o aplastados por el poder del cuerno pequeño. So watch this. This power, Ahora, este poder, for it to be the little horn or the Antichrist, para que sea llamado el cuerno pequeño must o el first anticristo, rise. primero It must tenía rise que under the levantarse division of pagan Rome. después de la división de Roma pagana. It must rise in Europe. Tenía que levantarse en Europa. And when it rises, it must destroy three Y cuando nations. se levanta tenía que destruir 3 naciones. So we have 3 marks of Entonces identity. hasta ahorita tenemos 3 identidades. Are you following? ¿Están conmigo? Watch this. You're gonna see something. Daniel 7, Daniel 7, verse 8 and 20, versículo which we read 8 y 20 que leímos establish this antes, point, establecen estos puntos that this power de que este poder did what? hizo qué. Arrancó a los 3. All right, move on, sis. Dice, entre los años 476 y 538 después de Cristo, 3 de estos cuernos o reinos fueron derrocados. So watch it. Between the year 476 to 538. Watch it. Fue- These 2 dates are important. Fue entre estas 2 fechas las cuales son muy importantes, 476 y 538 después These de 3 Cristo. powers was to be destroyed. Estos 3 between poderes these 2 dates. eran destruidos entre esos tiempos. Are you following? What you're going to see what? Y van a ver por qué. Continue. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. La eliminación de estos reinos rivales despejó el camino para que el cuerno pequeño creciera y alcanzara un poder sin rival. Why? Wow. ¿Por Why? qué? Because the Aralites, Porque los érulos, the Vandals, los vándalos and the Ostrogoths y los ostrogodos were opposed se estaban oponiendo to the little horn. al cuerno pequeño. The other 7 Los otros 7 were in agreement with the little horn. estaban en concuerdo, o sea, estaban como de acuerdo, gracias. Estaban de acuerdo con los otros 7. There was a war that broke out Por lo tanto, hubo una guerra que los separó, that destroyed ajá, these 3. que destruyó a estos 3. By the way, this, I'm reading your history right here, right now. This is history A I'm propósito, lo que estamos viendo allí en pizarra es historia. reading. I'm actually quoting from history Solamente right estoy citando lo que ya está en historia. now. So watch this now. Let's continue to read Así history. que vamos read, a continuar leyendo la historia. read from me, brother. Solo hubo un obstáculo a su supremacía: la oposición de los poderes arrianos a las doctrinas de los católicos, especialmente la de la Trinidad. That's the problem. Ese era el problema. These 3 nations Estas 3 naciones oppose the doctrine of the Trinity. se oponían a la doctrina de la Trinidad. Are you following? ¿Me The siguen? doctrine of the Trinity La doctrina de la Trinidad is that there's only one God habla de que hay un solo Dios, who divided himself into 3 persons. el cual se divide a sí mismo en 3 personas. That, in other words, En otras that palabras, Jesus que Jesús is not self-existent. no tiene su existencia propia. The Holy Spirit is not self-existent. El Espíritu Santo no tiene existencia propia. The Father El Padre is the Holy Spirit. es el Espíritu The Santo. Father is the Son. El Padre es el Hijo. That's the teaching of the doctrine. Esa es la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. It's a false doctrine. Es una doctrina falsa. Because the Bible teaches Porque la enseñanza de la Biblia that there are 3 members of the Godhead. es que son 3 miembros de la deidad: The Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy Ghost. y el Espíritu And Santo. all 3 are self-existent. Y los 3 tienen su existencia propia. And they're all equal in power. Y todos son iguales en poder. Are you following me? ¿Me siguen? So that's kind of clear to the Entonces es teaching contrario a las enseñanzas of the doctrine of the de las Trinity. doctrinas de la Trinidad.
advocated by the papacy. que es dada por el papado. By the way, the Trinity doctrine A propósito, la doctrina de la Trinidad is a pagan doctrine es una doctrina pagana that came from ancient que Babylon. viene desde la antigua Babilonia. The founder of that doctrine El fundador de esa doctrina was Semiramis, fue Semiramis, the mother of Nimrod. la madre de Nimrod. Follow me? ¿Me están siguiendo? When you have mother, En donde tiene usted father, and son madre, padre e hijo as member of the Godhead. como miembros de la deidad. Are you following me? Pagan teaching. Enseñanzas paganas. Anyhow, by the way, Semiramis says Entonces, Semiramis dice that the son was sometime the father. That the son of Semiramis was sometime the father of Nimrod. I don't understand. What you say, Semiramis? Semiramis. Semiramis dice que su hijo era el padre o su esposo, que es padre de su hijo. Y hay tiempo dice que ella también es el padre, o ella también es el Espíritu Santo. Es solo una persona dividiendo, basado en su Creencia. creencia. Ya. Okay. Estas potencias opositoras fueron arrinconados los érulos en 493. What's this? In what time? Miren las fechas. Los érulos en That's when 493. they were destroyed. Es esa fecha cuando fueron destruidos. What's this? Siguiente. The Vandals. Los vándalos en el año 534 And the Ostrogoths in y what? los ostrogodos en el 538. Do you see the date there? ¿Están viendo las fechas allí? 538. 538. Watch this. Miren, This is a date esta fecha is when the Antichrist rise to power. es cuando el anticristo se levanta con poder. Because these three powers Porque estos tres poderes were now destroyed. ahora ya estaban destruidos. Ajá, ajá. They're excommunicated or eliminated. Estaban completamente eliminados. That's history that we just read. Eso es historia lo que estamos leyendo Taken ahorita. from Tomada de Gibbons, pages 339, 330, 309 to 390. tomado del libro Estudiantes de Gibbons de la página 309 a la 319. That's a very famous history book. Es un libro muy famoso de historia. Are you following? ¿Me siguen? Watch this now. James is Miren ahora, hermanos. continuing the history. En el año 533, Justiniano comenzó sus guerras contra los vándalos y los ostrogodos. Who? ¿Quién? Justinian. Justinian, you're going to find out something about Justinian. Watch this. Vamos a averiguar algo más de Justiniano. Dice, deseoso de asegurar la influencia del Papa y del partido político católico, emitió aquella memorable carta que iba a constituir al papado, cabeza de todas las iglesias, y a partir de cuya ejecución en el año 538, ¿sí? ¿Está bien? Cuando fue arrancado el último de los tres cuernos arrianos, debe fecharse el periodo de la supremacía papal. Y quien quiera que lea la historia de la campaña africana desde el 533 al 534 y la campaña italiana desde el 534 al 538, notará que los católicos en todas partes aclamaron como libertadores al ejército de Belisario, el general de Justiniano. Wow. Wow. Watch this now. Change this. Miren, hermano, That's history. Watch this now. eso es historia. Miren, Identity 4. la identidad 4. El reino del cuerno pequeño es una pequeña potencia con autoridad y prestigio mundial. Remember we read in Daniel chapter Acuérdense que 7, leímos en Daniel capítulo 7, 8 and 20 8 y 20, that this power en el cual dice que was a este small poder what? era un poder que, But verse 20 says pero el versículo 20 that it dice didn't remain small. que no se va a quedar pequeño. In other words, En otras palabras, it's a small government. es un gobierno pequeñito, However, sin embargo, it has greater influence, tiene una gran influencia authority, o autoridad prestige y prestigio among all the kingdom. entre todos los otros reinos. Are you following? ¿Están siguiéndome? Wow. Are we coming closer? ¿Nos estamos acercando?
We're coming down to identify. Vamos a ir más who cerca cada vez. is this ¿Quién es este Antichrist? anticristo Or vicar. o este vicario de Cristo? Continuous is a change. Identity 5. Identidad 5. El reino del cuerno pequeño es un poder religioso centrado en el hombre, controlado por los hombres y no por Dios. Stop here. You remember Acuérdense, that the hermanos, Bible says que la Biblia dice that this horn en el versículo 20 de Daniel 7 que este cuerno was different era diferente from the 10. de los otros 10. The 10 were merely political power. Los 10 eran meramente poderes políticos, But this little horn pero este cuerno is pequeño both political and religious. era ambos, político y It's religioso. a union of church and state. Era una unión entre iglesia y Estado. Are you following? ¿Me están siguiendo? That's why Es por eso this little horn que este cuerno pequeño has such prestige. tenía tal prestigio. There's only one church Y solamente hay una iglesia that has church state power. que tiene el poder de iglesia y Estado. Only one. Una sola. Are you listening? ¿Me están escuchando? That have, now watch this, that representative from governments go to that power. Que los representantes de cada gobierno van hacia ese poder. When a man become a president, Cuando un hombre se vuelve presidente, it is customary es costumbre that they go to see the man of sin. de que vayan a visitar o a ver al hombre de pecado, To bow before him a postrarse ante él and to promise to pledge their allegiance y hacer alianza to this little horn power. a ese poder del cuernito pequeño. ¿Me están siguiendo? Can we move on? Watch this. ¿Podemos continuar? So Daniel, let's read the Bible. Entonces vamos a leer la Biblia, hermano. Daniel chapter Vamos a Daniel capítulo 12 o 7. No, 7, chapter 7. Daniel capítulo 7. Quickly. Vamos, Ready to go? rápidamente. Let's read it again. Verse 8 says, Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 8 dice: the horns, Yo mientras contemplaba los and cuernos, behold, there came up among them he aquí que entre ellos another little horn, otro cuerno pequeño, before whom there were 3 of the first horns plucked Y de up la- by the root. y delante de él fueron arrancados desde las raíces And 3 behold- cuernos de los primeros. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, Y he aquí en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, and a mouth speaking what type of things. y una boca que hablaba qué tipo de cosas. Notice now verse 25. Let's keep over. Miren ahora, vamos a saltar al versículo 20. And out of the 10 horns, Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su the cabeza other which came up, y del otro que había subido, and before whom 3 fell, de delante del cual cayeron 3, even of that horn that had eyes, incluso este mismo cuerno que tenía ojos and a mouth that speak very great y things, boca que hablaba grandezas, whose look was more stout than his fellows. el cual parecía ser más grande que sus compañeros. Watch this now. Miren ahora, Verse 25. Speak of the versículo same power. 25, hablando del mismo poder. And he, the little horn, shall speak great words against who? Y este cuerno pequeño hablará palabras contra quién? Have mercy. Contra el So Altísimo, watch dice. this now. This Miren, power ahora este poder has become so great se ha vuelto tan grande that it's become proud, que se ha vuelto hasta that orgulloso, they begin to speak que ha comenzado a hablar contra quién? contra quién. Have mercy. Wow. Let's continue. Vamos a Notice what continuar. else he's gonna do. Noten lo demás que dice. And shall wear out the saints of the Most High, persecute the saints of the Most High. Y a los santos, no, voy a estar perdido. Sí, verse Sí, 25. y se dio, 25. Verse 25. And Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá, persecute them. So persiguiéndolos. watch this power Entonces este poder would persecute whose people? iba a perseguir al pueblo de quién. Watch this, continue. Miren, y pensará en mudar los tiempos y la ley. He will think to change time. Pensará en hacer qué? En cambiar los tiempos No, y la what? ley. Time, whose time? El- Whose law? ¿El tiempo de quién? ¿La ley de quién? God. De Dios. So this power Entonces este poder will now attempt to change God's 10 commandments.
ahora está intentando cambiar los mandamientos de Dios. Can man change God's law? ¿Puede el hombre cambiar la ley de Dios? No. No, Because Jesus in Matthew porque chapter Jesús 5, dice en Mateo capítulo 5, verse 17, versículo think 17, not no penséis that I come to change the laws or the prophets. que he venido a cambiar la ley o a los profetas. Yo he venido a cumplirlas. Because the Bible, Jesus continues Porque la to say Biblia, porque Jesús continúa diciendo that not one tittle, not one jot from the law shall be changed. que ninguna jota ni ninguna palabra de la ley tiene que ser quitada. He says God's law will remain the same. Dice la ley de Dios se mantendrá igual, que el cielo y la tierra pasarán. Are you following me? So Amén. this power Así que este poder will now try to take ahora the está place of God. intentando reemplazar la ley de Dios. Take the place of God. Ajá. Tomar el lugar de Dios. Are you following? What a statement. Que sí, hermanos. So it's the power that speaks against God. Entonces, en resumen, es un poder que habla en contra de Dios. And it's a religious power Y es un poder religioso that is centered in the control of a man. y está centrado en el control de los hombres. Are you following me? ¿Me siguen? Watch it. Change system. Question 6, quickly. Pregunta 6. Daniel dice que el cuerno pequeño tiene ojos de hombre. ¿Pero qué representan los ojos de hombre? Remember, in verse 8, and in Acuérdense en el verse versículo 8 y en el 20, versículo it 20 says that dice this horn que este cuerno pequeño had eyes like the eyes of a tenía man, ojos como ojos de and hombre the mouth of a man, y la boca de hombre and he speak great y hablaba things. grandezas. And verse 25 says, Y versículo 25 he dice speak against the Most High. que hablaba en contra del Altísimo. So what does the eye Entonces, ¿qué es lo que hace el ojo? que significa? Going back to the question. Ok. Entonces, ¿qué significa el ojo de hombre? Let's find out. Change. Change again. Los ojos son un símbolo de la inteligencia divina. Eyes in Bible prophecy Los ojos en la profecía bíblica signify divine significa intelligence. inteligencia divina. Are you following? ¿Me siguen? Let's look at it. Vamos a verlo. Watch it. Watch it. Go to the Bible quickly. Vengan rápidamente a la Biblia. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo Ezekiel chapter 18. 1, verse 18. Eyes in Bible prophecy Ojos en represent profecía representa divine intelligence, inteligencia divina, divine wisdom. sabiduría divina. Watch this, watch this. Estamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 18. Bible says, La Biblia dice, and as hermanos, for their rings, y sus aros they were so high eran altos that they were dreadful, y espantosos and their rings were full of eyes. y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Now, who the prophet describing here? Ahora, ¿a quién está describiendo aquí el profeta? He is describing angels. Está describiendo a los ángeles. And the Bible says Y la angels Biblia dice que los are ángeles divine intelligence. tienen inteligencia divina. Are you following me? ¿Me Watch siguen? this now. Let's continue. Vamos a Notice continuar. chapter 10 now. Noten ahora el capítulo 10, Verse 20. versículo 20. Ezequiel 10, 20. Verse 12 and verse 20. Perdón, Ezequiel 10, versículo 12 y luego el versículo 20. And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, Y todo su cuerpo y su espalda y sus manos y sus and alas their wheels y las ruedas were full of eyes round about. estaban llenos de ojos alrededor en Even sus cuatro the wheels ruedas. that are four. Incluso en sus ruedas, las cuales eran cuatro. Verse 20 now. Ahora versículo 20. This is a living creature that I saw under who? Este era el ser viviente que vi debajo de quién. Have mercy. Del Dios de Israel. By the river of Kibar, En el río de Quebar, and I knew that there were the cherubims. y conocí que eran querubines. Are you following? Wow. ¿Me están siguiendo? Watch this now. Miren ahora. Revelation chapter Y Apocalipsis capítulo 4, and verse 8. versículo 8, 6 y 8. Let's turn there quickly.
Vamos a ir rápidamente. Apocalipsis 4, versículos 6 y 8. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia nos menciona, hermanos. In verse 6 says, Apocalipsis 4, versículos 6 y 8. En el 6 and dice, before the throne there was a sea of glass, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al and in the midst cristal, of the throne, y en el medio del trono and round about the y throne, alrededor del trono, were 4 beasts full of eyes before and behind. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verse 8 now. Versículo 8. And the 4 beasts each had of them 6 wings. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, And they were full of eyes within. y por dentro estaban llenos de ojos, And they rest not day and night, saying, Holy, y no holy, reposaban Lord día y noche God diciendo, Almighty, Santo, Santo, which was Santo, and which is and which is to Señor come. Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Eyes represent what? Ojos representa ¿qué? Divine intelligence. Notice the next Inteligencia divina. verse. Notice chapter 5, 6. Noten ahora capítulo 5, versículo 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, Y miré y he aquí en medio del trono a los 4 seres and in vivientes, the midst of the elders, y en medio de los ancianos stood a lamb. estaba en pie un cordero. Question. Pregunto, Who does the lamb in Bible prophecy represent? ¿a quién representa en la Biblia, en la profecía bíblica, el cordero? Christ. A Cristo. Based on John chapter Basado 1, en verse Juan 29. capítulo 1, versículo The 29. Bible describes La Jesus Biblia as the Lamb of describe a God Jesús como el cordero de that Dios, taketh away the sins of the world. que quita el pecado del So mundo. watch this now. Let's continue. Así the que text. miren, continuando el texto It dice, said that a lamb stood in dice the que midst, estaba en pie un cordero como inmolado en el medio de los ancianos, having 7 horns. que tenía 7 cuernos. 7 what? ¿Y 7 qué? Ojos. Hallelujah. Are you there? ¿Están allí conmigo? Finish the text, brother. Dice que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la So tierra. watch this. Entonces miren, Eyes represent angels. ojos representa ángeles, Eyes represent Christ. ojos representa a Cristo, And eyes represent the Holy Spirit. Yes, on the text. y ojos representa al Espíritu basado en el texto, Divine intelligence. inteligencia divina. But watch this now. Pero miren ahora, Watch this. Change sister. cámbialo. ¿Qué dice? El cuerno pequeño, No tiene ojos de Dios, sino de hombre. because the text says, Porque el texto let's decía, go back to Daniel 7. vamos a Daniel 7, quiero que vean conmigo You see, juntos. that's why we're establishing Es por eso que this point, estamos estableciendo because the Bible estos said that puntos. this horn have eyes. Porque está diciendo que este cuerno tenía ojos. But whose eyes? Pero ojos de quién? Notice Daniel chapter 7, Vamos a Daniel capítulo 7 nuevamente. and we're looking at verse 8. Y vamos a ver el versículo 8. Read for me, brother. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Mhm. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí que este cuerno había ojos, como ojos de hombre. ¿Qué? Ojos de Ojos quién? de hombre. Ah, thank you. Finish the text. Y una boca que hablaba grandezas. So watch this. Entonces This- miren, This power este poder have eyes, but the eyes of a man. tenía ojos, pero ojos de hombre, Meaning significando that this power que este poder did not have the guidance of divinity or No. divine intelligence. no tenía esta guianza del Espíritu o esta inteligencia divina. Are you following me? ¿Me están It siguiendo? was governed by Estaba man. siendo gobernado por el hombre. Ah, mercy. But there's something else. Let's read it. Pero hay algo más. Read it, read it. Dice, lo que indica que hay un hombre a la cabeza de este poder religioso, que es a la vez el centro y la clave de toda la institución. So watch this. The eyes of a man, Entonces, los ojos de hombre the significa head of this power. que es la cabeza de este No, poder. the head of this power La cabeza de este poder is not God. no es Dios, It's a man. es un hombre. While they are pretending to have God as the head. Mientras pretende tener a Dios como cabeza. Let me show you. Let me show you. Déjeme mostrarle. Watch this. Go with me now Vengan conmigo to the book of Daniel chapter 11. al libro de Daniel capítulo Let's go 11, down and hermanos. explain this to us. Noten cómo nos explica a nosotros todo esto. Daniel 11,
Versículos 36 y 37. Watch this now. Miren, The Bible says la Biblia dice in verse 36, en el versículo and the 36, king, this is dealing with the same power, by the way, y aquí está hablando del mismo poder, ¿no? because this power is also called the king of the north. Porque este poder también es llamado Rey del Norte. Because remember, it is a political Porque power acuérdense que es un poder político, as well as religious. así también como So watch religioso. this now. Ahora And miren. the king shall do according to his will. Y el rey hará su voluntad. Hace que Y voluntad de hace quién? la voluntad del rey, dice. Not the will of God. No la voluntad de Dios. This power Este poder carry out his own will. quiere hacer su propia voluntad. You remember when Christ came here? Acuérdense cuando Cristo vino aquí, He said, I came not to do Él my dijo, own will, he venido aquí no para hacer mi but voluntad, to do the will of sino la my voluntad Father. de mi He Padre, sent me. el cual me envió. ¿Me siguen? This power Entonces este poder claimed to be the vicar of Christ. clama ser el vicario de Cristo. And if you are the vicar of Christ, Y si es el vicario de you Cristo, must do what Christ tiene que tells you hacer to do, lo que Cristo le dice que debe not your hacer, own will. no su propia That's why voluntad. Jesus, before he left here, Es por eso que Jesús, antes de salir de aquí, I must go to my Él Father, dijo, debo ir hacia mi Padre, but I will send you the Comforter. pero les enviaré otro consolador. I will send you my vicar. Les enviaré a mi vicario, Because a vicar means porque un vicario one in the place significa of. uno en lugar del otro. Christ said, the person that I have left Cristo here dijo, la persona que dejaré aquí to occupy my place on earth para que ocupe mi lugar en la is the tierra Holy Spirit. es el Espíritu Santo. But this power Pero este poder claimed to be the one that Christ left to occupy his place on earth. clama tener a aquel poder que Cristo dijo dejar en su lugar. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Watch this, watch this, watch this. Wow. This is Jesus. So let's read Daniel. Entonces vamos a leer Daniel. And the king shall do according to his will, Y entonces el rey hará según su voluntad, and he shall exalt him what? y se enaltecerá y se engrandecerá, dice. Who will he exalt? God or himself? ¿Quién tiene que exaltarse, Dios o uno No, mismo? who will this power exalt? Ahora, ¿a quién este poder está exaltando? A sí mismo. Ajá. Not God. No a Dios. And he shall exalt himself Y se está exaltando a sí mismo, and dice, magnify himself above every God. y se engrandecerá sobre todo Dios. Watch this now. Miren And shall ahora. speak marvelous things against who? Y hablará cosas maravillosas en contra de quién? The God of what? De Dios de los dioses, dice. Have mercy. Wow. Don't sleep on me. Watch this. No se duerman, miren. And notice now, as he speak against God, as he Y, speak ajá, against y God, mientras hable estas cosas, notice what the Bible says. noten lo que la Biblia The dice. Bible says he shall prosper till the indignation. Wow. La Biblia dice, y prosperará hasta que sea consumada. What? ¿Qué cosa? La ira. For that is determined shall be done. Watch this now. Porque lo que está determinado a hacer, será. The Bible says La this Biblia dice power que este poder will prosper será próspero until God rain down his hasta wrath. cuando Dios haga caer su ira. The 7 last plagues. Las 7 últimas plagas. Are you following? ¿Me están siguiendo? You didn't get what I just said to you. Watch this now. Miren Verse ahora, 27, quick. versículo 27 dice, Neither shall he regard the God of his fathers, perdón, versículo 37, no hará caso del Dios de sus padres, nor the desire of who? ni del amor de quién, In other words, de las mujeres. En otras palabras, this power, este the poder, representative of this power, el representante de este poder, will not have a wife. no va a tener esposa. They will refuse to have a woman, Se rehusará a tener una mujer, as well as the various agents, principal agents. así como también a los principales agentes. They will prohibit their people, especially the men who occupy position, religious position. They will prohibit them from getting married. Prohibirá también a sus agentes del mismo principio de evitar casarse. The Bible says they will La Biblia not dice consider the desire of que a woman. no considera el deseo de tener una Paul mujer. says, Pablo dice for a man to desire a wife,
Para que el hombre desee una esposa is natural. es natural. ¿Es qué? Hello? Hello? Amén. But for a man not to desire a woman is anti-natural. Entonces, para que el hombre no desee la compañía de una mujer es antinatural. That's why when you talk about Es por eso Priest. cuando se habla de sacerdotes, what they call it? ¿cómo lo llaman? Célibes. It is anti-biblical. Eso es antibíblico. Did you know that back in Bible ¿Sabían time, ustedes que si regresamos al tiempo de la when Biblia, God established cuando Dios estableció the earthly priesthood, which was a type el sacerdocio primitivo, el primer sacerdocio, el cual era el in tipo people of Christ's priesthood, del sacerdocio de Cristo, the priests were permitted to marry. el sacerdote era permitido casarse. Are you following me? ¿Me estás siguiendo? God only gave certain regulations Dios simplemente le dio ciertas of regulaciones who they could marry to and who they could marry to. de con quién podía y con quién no podía casarse. A priest could not marry a prostitute. Un sacerdote no podía casarse con una prostituta. So if a woman was even an ex-prostitute, the priest was prohibited from marrying to that woman. Así que si una mujer era una ex prostituta, el sacerdote era prohibido de casarse con ese tipo de mujer. He was permitted to marry to a virgin Era permitido casarse con una virgen or o the wife of a priest that died. con la esposa de un sacerdote que haya muerto, Are you following me? una viuda. But God ¿Me did siguen? not prohibit them from marrying. Pero Dios no les prohibía de casarse. You have the system of Ahora tenemos el sistema de ¿qué? De las monjas. they too can what? Ellas no pueden ¿qué? Watch this, watch this, watch this. One night we're going to be talking about the monjas. Yeah? Watch this. We're going to be talking about that. Un día vamos a hablar de las But watch monjas. this now. Tonight we're talking about the victor Pero of Christ. hoy día estamos hablando del vicario de So Cristo. watch this now. Así que miren Daniel ahora. chapter 7, Así que chapter 11 Daniel capítulo 11 tells us in verse 37 nos está diciendo en el that versículo nor the desire 37 of woman, que no tenían deseo de ninguna nor mujer, regard any God, ni tampoco del amor but de he shall nadie, magnify himself above all. porque sobre todo se engrandecerá. Now go with me now to 2 Thessalonians Ahora, chapter 2 verse 3. Vengan conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Notice this now, notice this. Noten The Bible esto says in conmigo. verse 3, La Biblia nos menciona esto in verse 3, en el versículo 3. let no man deceive you by any means, No permita que ningún hombre le engañe por ningún medio, for that day shall not come except there come a falling away first, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. and that man of sin shall be what? Y ese hombre de pecado sea ¿qué? Revelado, Watch this. Who oppose it, verse 4, and exalt himself above all that is called God, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios or that is worship, o todo lo que es so adorado, that he has God seated where? tanto que como Dios se sienta en donde? In the temple of God, En el templo de Dios, showing himself to be what? haciéndose pasar por Dios. Wow. Quickly change. Dice, el representante visible del cuerno pequeño pretende hablar en nombre de Dios. What happened? ¿Qué sucede? The representative, the visible representative of the little horn power pretends to speak on behalf of who? El representante visible del cuerno pequeño pretende hablar en nombre de quién? Watch De this. Dios. Pero Dice, pero esta institución enseña tradiciones arraigadas en la adoración a Baal en lugar de la verdad. what doctrine is it teaching? ¿Qué doctrina está enseñando? Tradition. Tradiciones. Are you following? That is centered in what? ¿Que se centra en quién? Baal worship. En adoración a Baal Finish, brother? en lugar de la verdad. La Biblia también define este poder religioso como Jezabel espiritual, una falsa profeta que pretende ser vidente o profeta de Dios. Because watch this. Porque miren, In the Bible, in biblical time,
En el tiempo bíblico, a prophet una profeta, de Dios una profeta de Dios, was called a seer. era llamada ¿Cómo se dice? Vidente. vidente. Ok. Are you following? ¿Me siguen? A seer Un vidente is one who sees for God. es aquel que ve por Dios. Are you following? ¿Están conmigo? One who sees what God shows him to reveal to the people, Aquel que ve lo que Dios elige revelarle al pueblo for him to give to the world. para que se lo dé al mundo. Are you following me? This power, Ahora, este poder, the Bible says, had la eyes Biblia dice que tenía ojos, to see. The holy see. ojos para ver. Watch it. If you go back, today we have the term, the holy see. Ahora tenemos el término, el mar santo. No. The The holy paper see. see. It's called the holy see. The Pope is called the holy see. Ok, ahora tenemos el que es llamado el santo que ve. Algo así. ¿No? Eddie, I don't know como how to say. dice el Papa ahí tiene ese título. Dice que el santo, no sé cómo dice esto. Vidente. ¿Ah? No, el santo. No este. Santo Hay vidente. otra. Santo vidente. No. ¿Cómo? No. No. I should have put it there. No sé. Is the word S-E-E. Vidente. Yeah, it's called holy see. Entonces, santo vidente. Okay. Ok, ya. Ok, entonces actualmente se tiene este término como santo vidente. But that's blasphemy. Pero eso es blasfemia. Because this power Porque este poder is not representing Christ. no está representando a Cristo. It is representing the devil. Está representando al diablo. That's why Es por in eso 2 Thessalonians, que en el libro de Segunda de it Tesalonicenses says that he is the man está of sin, diciendo que es el hombre de pecado, which means representative lo que significa que es representante of the devil. del diablo. Are you following? ¿Me This siguen? power Este teaches poder tradition, está enseñando tradiciones, prayer to Mary. está enseñando orar a María. That's tradition. Eso es tradición, Because the Bible doesn't teach us to pray porque to la Mary. Biblia no nos enseña a orar a María. ¿Me están siguiendo? The Bible doesn't teach us to pray the rosary. La Biblia no nos enseña a rezar el rosario. The rosary came from Egypt. El rosario salió desde Egipto. The pagan worshippers in Los Egypt, adoradores paganos en Egipto, while they worship their sun god, mientras adoraban a sus dioses el sol, they would have their beads, tenían rosario, su rosario and they would be praying while they're going across. y estaban orando mientras movían cada pepita. That's pagan. Eso es paganismo Came from Egypt. que viene desde Egipto. You cannot find prayer to Mary in the Y Bible. usted no puede encontrar una oración a María en la Biblia. Neither can you find prayer to dead saints. Tampoco puede encontrar oraciones a los santos muertos. Because the Bible says Porque la Biblia dice that a man who seeks the dead que in cuando prayer, un hombre busca a un muerto en oración, that man is mad. ese hombre está loco, That's what the Bible says. está fuera de su juicio, es lo que dice la Biblia. ¿Me There's están nothing in siguiendo? the Bible that tells us No hay nada en la Biblia que nos diga that we must pray to angels. que debemos orar a un ángel. Because John in Revelation, Porque Juan en el libro de Apocalipsis, Revelation 19:10, Apocalipsis 19:10, fell down to worship the angel. dice que se postró para adorar al ángel The angel says, "Stop it! y el ángel le dijo, detente, I'm a servant porque of yo God. soy consiervo tuyo. Worship God and God alone." Adora a Dios y a Dios solamente. Are you following me? ¿Me siguen? We have no scripture. Tenemos ahora No tenemos no tenemos escritura that tells us that Peter was the first pope. que nos diga que Pedro era el primer papa. By the way, A propósito, hermanos, Peter refused worship Pedro of men. se rehusaba ¿a qué? Worship of men. A ser adorado por los hombres. In Acts chapter 10, En el libro de Hechos, capítulo 10, the Bible says that when Peter la Biblia went dice que cuando Pedro llegó para llamar ¿a quién? to Cornelius,
a Cornelio, the Bible said they fell down to worship Peter. la Biblia dice que él se postró a adorar a Pedro, que ellos se postraron a adorar a Pedro. He said, get up. Y les dijo, I levántense, am a man just like you. porque soy un hombre como ustedes. Only God must be worshipped. Solamente a Dios deben adorar. They claimed that Paul was the second pope. Ellos decían que Pablo es el segundo papa. Paul refused worship from men. Pablo se rehusaba a recibir falsa adoración de hombres. Refuse worship. Sí, rehusaba adoraciones. Yeah, completely. Ajá. Whether it was true or false. Sea verdadera o falsa, se rehusaba a recibir adoraciones. So watch this. We cannot Así que find no that podemos in the Bible. encontrar eso en la Biblia. That's why we mentioned here Es por eso que mencionamos aquí that their teaching que sus is enseñanzas rooted in what? está enraizada en qué? Tradition. En tradiciones. Watch it. Go over to Mark chapter 7 quickly. Vengan conmigo rápidamente al libro de As Marcos, we're closing capítulo now, we're closing 7. now. Meanwhile, we're closing. Mientras nos acercamos al cierre, Marcos capítulo 7, The Bible says, being at verse 7, la Biblia dice, que empezando en el versículo 7, howbeit in vain do they worship me, pero en vano me adoran, me honran, teaching for doctrines what? enseñando como doctrinas que dice, The commandments of men. mandamientos de hombres, For laying aside the commandments of God, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, ye hold the tradition of men, os aferráis a la tradición de los as hombres, the washing of pots, el lavamiento de and of jarros, cups, and de- of many others. de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. And he said unto them, Y les decía, full well ye reject the commandments of God, bien invalidáis el mandamiento de Dios, that ye may keep your own tradition. para que puedas guardar vuestras Verse tradiciones. 13, Versículo 13, making the word of God of none effect, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, which ye have delivered, la cual and many disteis, such like things do y ye. muchas cosas hacéis semejantes a estas. Are you following? Wow. So this power Entonces este poder leads men está guiando a los who hombres pretend to represent God. mientras pretenden servir a Dios. It leads men away from Están God and His guiando a word. los hombres aparte, lejos de Dios. Notice Revelation 20 now, verse Noten ahora Revelation 2, verse 20. Apocalipsis 2, versículo 20. The Bible calls this power La Biblia llama a este poder Jezebel. Jezabel. Jezebel Jezabel, hermanos, means wife, significa esposa de Satanás. esposa de Satanás. This power Este poder claims to be the true wife of Christ. clama ser la verdadera esposa de But the Cristo. Bible says Pero la this Biblia está woman diciendo que esta is mujer a prostitute. es una prostituta. She is the wife not of Christ but of the devil. Ella es una esposa, no de Cristo, sino del diablo. Revelation 2 verse 20. Apocalipsis Read 2:20 it from your brother. dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, Uh-huh. porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, Uh-huh. enseñar y seducir a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los Okay. ídolos. Wow. Wow. Lead the people to worship Está idols. guiando al pueblo a adorar ídolos, Images of Mary. imágenes de María, Images of different saints. imágenes a diferentes santos, Images of angels. imágenes de ángeles. People come and bow down. La gente llega y se arrodilla y empieza a persignarse. It is anti-biblical. Eso es antibíblico. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Quickly, King. Quickly. Identidad 6. El cuerno pequeño es diverso o diferente de los 10 cuernos o gobiernos anteriores, Wow. As we established that before. que lo establecimos antes. Change. Los 10 cuernos eran poderes políticos. En cambio, el cuerno pequeño, a veces llamado la bestia, la mujer o la gran ciudad, es tanto político como religioso y gobernaría sobre muchas naciones durante cientos de años. Are you following that? ¿Me The siguen eso? Bible says Entonces la Biblia in dice Revelation chapter en Apocalipsis 13, capítulo 13, 7 to 8, versículos 7 al 8 and chapter 17, y capítulo 17, verse 18, versículo that this 18. power Está mencionando que este was poder to rule for 42 months, iba a gobernar por 42 42 meses. Ajá.
And this power Y este poder would blaspheme God. iba a blasfemar contra de All right, Dios. change this quickly. Identidad 7. Habla grandes cosas o blasfemias contra el Altísimo. It will speak what? ¿Va a buscar qué? It will speak blasphemy. Va a hablar blasfemias. All right, we're gonna close on this note here, but watch this now. Before we close, let's Antes look at de, some information in this point. vamos a ver alguna información en estos puntos So antes de this cerrar. power would speak Así que este poder hablaba que great things, grandes cosas, which signifies lo cual significa, great things signifies blasphemy. grandes cosas significa blasfemia. Are you following? ¿Me sigue? Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia We're gonna just read y quickly vamos a leer rápidamente. right here in Daniel 7, verse 25, just for time's sake. Vamos a leer Daniel 7, versículo 20 y No, 25. 25 solo. Ok, Daniel 7, 25. So the Bible says in Daniel 7, La Biblia dice en Daniel 7, verse 25, 25, ye shall think to change times and law. Read the text, brother. Verse 25. y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. All right, notice with me, verse Noten 8. conmigo versículo 8, The last part of verse 8, to be just for the time. la última parte del versículo 8. Behold, in this horn Dice, y he aquí en este cuerno were eyes like the eyes of a man, había ojos como ojos de and a hombre, mouth speaking y whatever una thing. boca que hablaba ¿qué? Grandezas. No, watch this. Great things. Ahora, grandes is cosas synonymous es with sinónimo de blasphemy. blasfemia. Notice the Revelation chapter 13 or 5, Noten ahora Apocalipsis 13, 5, and we're looking from verse 5 to 6, 5 and 6. y vamos a ver versículos desde el 5 al 6. So Revelation chapter 13. Entonces estamos en Apocalipsis 13. Notice now, close to the verse. Go ahead and read it for me, Leonardo, please. Noten ahora versículos 5 y 6, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. The Bible says, La Biblia dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, and power, y poder, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, and he opened his mouth in blasphemy Ya. against who? y abrió su boca en blasfemia contra Dios, To blaspheme his what? para blasfemar su nombre His what else? y su tabernáculo, And him that what? y a los que moran en el cielo. All right, change for me quickly, sister. Wow. Watch this now, go ahead. Pregunta 7. ¿Cuál es la interpretación bíblica de blasfemia? What is the Bible definition of blasphemy? ¿Cuál es la definición Because the bíblica Bible para says blasfemia? Porque that la this Biblia little dice horn que este cuerno pequeño will speak blasphemy against va a God. hablar blasfemias contra Dios. So we need to understand Entonces now necesitamos from the entender Bible, ahora desde how la does Biblia God define blasphemy? cómo Dios define blasfemia. Change, sister. Change again. First one. Una persona que pretende ser Dios o el vicario de Cristo. Have mercy. Wow. When a man pretends, Cuando un hombre pretende ser Dios or the vicar of Christ, o el vicario de Cristo, that man is or that institution is committing blasphemy esa against institución God. está cometiendo blasfemia en contra de Dios. Let's prove it from the Bible. Vamos a probarlo de la Biblia. Let's turn to what book? ¿A qué libro vamos? We're going to the book of John, Vamos al libro de Juan, capítulo 5, 17 and 18. 17 y 19. Notice this now, John chapter 17 y 18, perdón. Notice what the Bible says in John chapter 5, 17 and 18. The Bible says, Noten lo que la Biblia dice en Juan 5, but 17. Jesus answered them, Y Jesús le respondió diciendo, my Father worketh, mi Padre hasta ahora trabaja and I work. y yo trabajo. Watch this now. Mire, Therefore the Jews sought more to kill him. por esto más procuraban los judíos matarle. Why? ¿Por qué? Because he had not only broken the Sabbath, according to the idea, Porque no solo quebrantaba el sábado, but said also sino que también decía that God was his que father, Dios era su Padre, making himself up. haciéndose igual a quién? A Dios. Watch this now. Turn over to chapter 10 now. Cambien ahora al capítulo 10 Beginning at verse 30 through 33. y vamos a empezar desde el 30 al 33. The Bible says, La Biblia I dice, and my Father are one. yo y mi Padre somos uno. Then the Jews took up stones. Entonces again los judíos to volvieron stone a him. tomar piedras para apedrearle. Why they
want to stone Jesus? Ahora, ¿por qué querían apedrear a Watch this Jesús? now. Jesus answered them, Jesús les respondió, many good works have I showed you from my Father. muchas buenas obras te he mostrado de mi Padre. Which of those works do ye stone me? ¿Por cuál de esas obras me apedráis? The Jews answered him, saying, Le respondieron los judíos diciendo, for a good work we stoned thee not, por buena obra no te apedreamos, but for blasphemy. sino por la blasfemia, Why? Because that thou being a man makest thyself what? y porque tú siendo hombre te haces ¿qué? So for a man to claim to be Entonces God, para un hombre clamar ser Dios, that's blasphemy. eso es blasfemia. Let's look at another text of scripture. Vamos a ver otro texto en la escritura. Verse 6. Dije, ¿yo soy el Hijo de Dios? No question. Was Pregunta. Jesus the Son of God? ¿Acaso Jesús es el Hijo de Dios? Was Jesus God? Is Jesus God? ¿Es Jesús Dios? Yes. Sí. So for him to claim to be Entonces God para él clamar ser Dios is not blasphemy. no es blasfemia. Because what? ¿Por qué? Because he's God. Porque él es Dios. For anybody else Pero cualquier otra persona that claim to be que God, clame ser Dios they're committing blasphemy. está haciendo blasfemia. What's the Sigue. next point of blasphemy? ¿Cuál es el siguiente punto de blasfemia? Read for me, brother. Una institución o un hombre que se atribuyen el poder de perdonar pecados. Have mercy. When a man claims Cuando un hombre clama that he can forgive que él human puede being of their perdonar pecados, sins, the Bible says that's blasphemy. la Biblia dice que eso es blasfemia. Why? ¿Por qué? Because only God can Porque forgive solamente Dios puede perdonar pecados. sin. So any man Entonces who cualquier otro attributes hombre to himself, que se atribuye el poder perdonar he's committing blasphemy. está cometiendo blasfemia. Porque la Biblia lo dice. Because that's what the Bible says. Porque es lo que la Biblia lo Let's dice. prove it from the Bible. Vamos a probarlo de la Biblia. Matthew chapter 9, Vamos a Mateo capítulo 9, verse 2 to 6. versículo 2 al 6. Watch what we have here in the Bible. Look at what we have here in the Bible. Vamos a ver lo que tenemos aquí en la Biblia. So Matthew, the 9th chapter, verses 2 to 6. Estamos en Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 6. The Bible says, and La Biblia behold, they dice, brought to him a man Y he aquí le sick trajeron of a the un palsy. paralítico echado en una cama, And Jesus, seeing their faith, said unto y the viendo sick of the Jesús la palsy, fe de ellos, dijo al paralítico, Son, Hijo, have good courage, ten or ánimo, be cheer, thy sins be what? ¿tus pecados te son qué? What is now? Miren Verse ahora. 3. And behold, a certain of the scribes Y he aquí said within ciertos de los themselves, escribas decían dentro de sí mismos, This man blasphemed. este blasfema. Why did they say he's blaspheming? ¿Por qué decían que él Because he blasfemaba? said to the man, your Porque sins- él le dijo que tus pecados te son qué? Watch this now. Watch this now. And Jesus, knowing their thoughts, Y said, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, Wherefore think ye evil in your hearts? ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Which is easier Porque ¿qué es más fácil? to say, Decir, thy sins be forgiven thee, or to arise ¿tus and pecados walk? te son perdonados? O decir, levántate y anda. But that ye may know that the Son of Man Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre have power on the earth to forgive sins, tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, then said he to the sick dijo of the entonces al paralítico, arise and take up thy bed levántate, and toma go tu unto lecho thy y vete a tu casa. So blasphemy Entonces blasfemia equal a man taking the prerogative of God es, to forgive sin. blasfemia es o da igual a que un hombre se atribuya el poder de perdonar pecados. So when a person go to the Entonces confession cuando una persona va al confesionario and bow before y se arrodilla a sinful ante priest un sacerdote and pecaminoso say, Father, y le dice, Padre, I have sinned. he pecado. And the priest said, what Y sin el have you sacerdote committed? dice, ¿qué pecado cometiste? I have committed adultery. He cometido And adulterio. the priest said, Y el explain sacerdote the details. dice, explícame detalladamente lo que hiciste. What color panty you were wearing? Bueno. ¿Qué color de ropa interior tenía? What sexual position you were doing it in? ¿En qué posición sexual estaban haciéndolo? Did you know that they want that you have ¿Sabían ustedes que ellos quieren tener todo detalle? blasphemy? Están blasfemando. God, watch this. God don't require you. Dios no requiere de usted. If you commit adultery, to Si tell usted you comete adulterio, no le pide qué posición.
All you say, Lord, I committed adultery. Todo lo que usted debe hacer es decir, Señor, cometí adulterio. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. And Christ immediately pardoned Y me. Cristo inmediatamente le perdona. But, can I talk to you? ¿Puedo serles franco? Watch this. Not only the priest commit blasphemy. No solamente el sacerdote comete blasfemia When he says, I forgive you. cuando dice te perdono. When a person, the person who go to the confession, Cuando la persona va al they confesionario, are committing blasphemy. está cometiendo blasfemia. They are participating in Está that siendo blasphemy. partícipe de esa blasfemia. Watch this. Many of these people who go to these Mucha de esta confessionals, gente que va al confesionario they are sincere. son sinceros. Many of them love God. Muchos de ellos aman a Dios, They are deceived by the leadership. pero están engañados por sus Are you líderes. following me? ¿Me siguen? And that's why God says, Y es por eso que Dios dice, come out of her, my salid de allí, pueblo mío. Are you following? God winked at them. God what? God winked at them. Somebody says, God winked. Sobrepase. Ah, ok. Su pecado. Ya, es, Because of their ignorance. ya. When the Bible says, in the Dios time of pasa, your ignorance, sí. God winked at. Dios sobrepasa o pasa por alto su Yes, sí. ignorancia, ajá, Because of ignorance. por causa de su ignorancia. Watch this, friends. Miren, amigos, You notice here the photo that we have. ustedes se dan cuenta en la foto que We have tenemos aquí, Pope Francis tenemos al Papa Francisco with a man kneeling, con un hombre confessing a- the Pope Francis a sinner. arrodillado frente al Papa Francisco ante un pecador. The Pope Francis is a sinner. El Papa Francisco es un pecador, But Pope Francis is a murderer. el Papa Francisco es un asesino. Did you know that? ¿Sabían ustedes He eso? was responsible Él fue responsable for the death of 30,000 Catholics in Argentina. a cerca de 30,000 30,000. católicos en Argentina. When he was the Jesuit general in Argentina. Cuando él era The Jesuit general. el general jesuita allá en Argentina. Are you following? ¿Me siguen? Not only just that, he's a child trafficker. No solamente eso, es un traficante de niños. Because watch this man Porque miren, este hombre 7,000 children. trafica a cerca de 7,000 niños. Are you following me? ¿Me siguen? He's not holy. Él no es santo. This man is the representative Este hombre es el of representante the devil himself. del mismo diablo. This power Este that poder, we are identifying el cual lo estamos is no identificando, other no es otro, than the papacy. sino que el papado. The papacy is the only El power papado es el único poder that is a mixture que es una mezcla entre of poder, state and church. de iglesia y Estado. It is the only power Es el único that poder meets these criteria. que cumple con todos estos criterios. It was the Catholic, the papacy that destroyed those three nations. Fue el papado el que destruyó esas tres naciones. In cooperation En with, cooperación with Justinian, con Justiniano, are you following me? ¿me siguen? And the rest Y el of resto those nations. de esas in Europe. naciones en Europa. So let me tell you something Así tonight. que déjenme decirles algo esta noche. This vicar of Christ Este vicario de Cristo is really the vicar of the devil. es realmente el vicario del diablo. By the way, let me tell you something. In Latin, De hecho, en latín, the word vicar la palabra vicario means antichrist. significa anticristo. So when the Pope says, Entonces, cuando el Papa dice, because the word vicario viene de Latin, porque la palabra vicario viene de it latín, means lo antichrist. que significa So anticristo. when the Pope says, I'm the vicar of Entonces, Christ, cuando el Papa dice soy vicario de he's Cristo, saying, está I'm the diciendo Antichrist. soy el anticristo. But the ignorant don't know that. Pero los ignorantes no lo saben. That's why prophecy Es por eso que profecía is so important. es muy Why importante. do you believe, finally, ¿Por qué usted cree that the Catholic Church que la Iglesia or the Católica papacy o el papado is now working in unity está ahora trabajando en unidad with the Christian world, with the Protestant world, con el mundo cristiano, con el mundo protestante, to produce a Bible para hacer una Biblia that they exclude Daniel and Revelation? en la cual excluyan el libro de Daniel y Apocalipsis? Because the book of Daniel and Porque estos Revelation dos libros
los expone. The papacy, Expone al papado, the apostate Protestant church. a las iglesias apóstatas Are you protestantes. following me? And Me the están government, siguiendo, y a sus gobiernos. and the scientists, Y los científicos y los and doctores the businessmen y los hombres de that negocio are in union, que están en unión which are puppets of the Pope. son solamente títeres del Papa. Are you following me? ¿Me siguen? Hitler Hitler was a puppet of the Pope. fue una mascota del Papa. Castro Fidel Castro was also a puppet of the Pope. fue también mascota del Papa. Travis Chávez was also a puppet fue of the también Pope. un títere del Papa. All these men are just carrying out the will of Todos the Pope estos hombres solamente están cumpliendo la voluntad del to Papa establish a new para establecer world un nuevo order. orden mundial. A world order without God. Un nuevo orden mundial sin Dios. With one religion, Con una sola religión, one leader, the Pope, con un solo líder, el Papa, one money system. con un único sistema de dinero. Are you following? ¿Me siguen? All of this, Todo esto, the papacy is responsible. el papado es responsable. Tomorrow night we're going to go Y deep. mañana en la noche vamos a ir más profundo. ¿Me This is siguen? only part one. Esto solamente es la parte And 1. we haven't even yet entered. Y sin fully. embargo no hemos entrado en nada. Because watch this. Porque miren, We're going to show you. We're going to read for you. vamos a ver y vamos a leer por usted. Change. Change. Watch this now. This is actually a Catholic statement that I'm quoting from them now. Miren, de hecho esto es una cita que estoy citando de sus propios escritos. Listen to this now. Read that. Dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de... Back up for a moment. Go back. Go back, sister. Go back. Yeah. Read this one. Desafiar a Cristo y pretender ser Dios alegando que tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Ningún gobierno gobernado por más de 1000 años ha hecho esto excepto la Iglesia de Roma. Change now. Change, sister. Yeah. Leonard. El Papa es el obispo de Roma y el vicario de Now Cristo. remember, this is Catholic statement. Ahora, esto es una cita católica. All right. So you're going to see that I'm not accusing them. Y I'm only usted va a telling ver you que yo and no les showing estoy you acusando, les estoy from the mostrando, Bible les and their estoy own writing. indicando de sus propios escritos y de la Biblia, ¿Qué dice? que dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de Cristo en la tierra. Ajá. Es la cabeza visible de toda la Iglesia católica. ¿Quién fue el primer Papa? Dice que. San Pedro. Is that biblical? ¿Es eso bíblico? No. No. One night I'm going to explain. where Una this come noche from. les voy a explicar de dónde sale esto. Que fue San Pedro, que fue hecho Papa por el mismo Jesucristo. No, you don't find that in the scripture. Eso no lo encontramos en la Biblia. La autoridad de Pedro murió con él. That's the question. Está haciendo una pregunta, perdón. ¿La autoridad de Pedro murió con él? Juan Pablo II Created, he was a scientist. He created the cyanide that Hitler used to kill the Jews. Él era un científico que incluso creó The cyanide, the poison that Hitler used el veneno que Hitler utilizó to kill the Jews. para matar a los judíos. Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? I'm going to give you the history another Les day. voy a dar historia Watch en otro día. it. Siga. El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la Iglesia y no directamente de Dios. You hear that? ¿Están escuchando eso? Pope John Paul II told El Papa Juan Catholics, Pablo le dijo a los católicos, don't go to Christ directly. no vayan directo a Cristo. Seek forgiveness through a medium. Busquen el perdón a través de qué medio. La iglesia. When the Bible says Cuando la Biblia dice that we must come boldly to que God's debemos throne ir ferviente y humildemente al trono de to Dios receive para forgiveness, recibir perdón, not no to a pastor or a a un pope. pastor o a un papa. Watch this. En un importante documento sobre necesidad de la confesión de los pecados, el pontífice estableció directrices para los casi 800 millones de católicos romanos del mundo sobre el propósito de confesar los pecados de los sacerdotes. La exigencia de Listen confesar, this, listen escuche esto, la exigencia de confesar los pecados a través de los Is what sacerdotes Uh-huh. es uno de los principios fundamentales del catolicismo romano.
If you don't confess sins, Si no confiesan los pecados a un sacerdote o papa, usted no es católico. that's a fundamental teaching, I Es una believe. enseñanza fundamental de sus doctrinas. And that is taken from the Associated Press. Y eso es tomado de la 11th of prensa de November, asociación del 11 de diciembre de 1984. What has changed? Así, Así el sacerdote, poderoso como Dios, puede arrebatar instantáneamente al pecador del you infierno. hear what it says? ¿Están escuchando lo que dice? Mercy. You didn't get that? This says, Aquí dice, read that again. así el sacerdote, poderoso como Dios, He said the priest, está diciendo que el sacerdote es poderoso como Dios. have mercy. Wow. That's blasphemy. Eso es blasfemia. Puede Arrebatar instantáneamente al pecador del he said he infierno. can cleanse, he can lift up, he can Dice que save. puede levantarlo, puede Child of the salvarlo, devil. puede limpiarle a un hijo del diablo. Have mercy. Only Christ can cleanse. Solamente Cristo puede limpiar. Watch this. Continue. Dice, hacerle digno del paraíso y a un esclavo del diablo convertirlo en hijo de Abraham. Have mercy. Y Dios No mismo, man can convert a ningún child of the hombre puede devil. convertir a un hijo into a del child of diablo God. en un hijo de Dios. It is a work of the Holy Es un Spirit. trabajo del Espíritu Santo. Continue, Leonardo, please. Y Dios mismo está obligado a someterse al juicio del sacerdote. Did you get that blasphemy? ¿Entienden esa That blasfemia? even the God is submitted to is obligated to submit to the authority of the priest. Que incluso Dios mismo está obligado a someterse al juicio del sacerdote. Continue, Leonardo, and finish up this thing. A concederle o negarle el perdón según el sacerdote pueda concederle o negarle la absolución. Have mercy. La sentencia del sacerdote precede. Dios se somete a ella. ¿Puede alguien concebir un poder mayor? Have mercy. They're boasting about it. Está haciendo una pregunta. No, yeah, but that's what boasting about it. They're boasting. Está, Boasting. They're boasting about it. está alardeando de eso. That when he pronounced something, God De have que to, cuando God Él have to pronuncia submit. algo, Dios tiene que No someterse a question. eso. If God have to Ahora submit pregunta. to a priest, Si Dios tendría que someterse a un sacerdote, who is more powerful? ¿quién es más poderoso? The priest or God? ¿El sacerdote o Dios? The priest. El sacerdote. That's blasphemy. Y eso es blasfemia. Did you finish that? Ya. Yeah. Sister, one more and we, yeah, stop here. Tomorrow night, Mañana en la noche, hermanos, we're going to look at the declaration of the Pope. vamos a hablar de la declaración de los papas. Ask the question, Leonardo. La pregunta dice, ¿se declaran los papas iguales a Dios? Tomorrow night, we're going to look at Mañana the vamos a ver catechism el catecismo de ellos, saying that you're diciendo equal to God. que son iguales a Dios. The catechism. El catecismo, That's what we're going to quote from. eso de allí es donde vamos a sacar todo. So watch this. So let us close tonight Así que here. vamos a cerrar esta noche aquí. Father, Padre, this is no ordinary subject. no es un tema ordinario, Señor. It is a subject Es un tema that produces hatred. que produce odio. People hate A la gente odia this type of message, este tipo de mensajes, but it is the truth. pero son verdad. People hate the presenter La gente odia al que presenta because it is the truth. porque son verdades. I know it's not easy truth. Yo sé que no son verdades And fáciles. for those Catholics, Y para aquellos que son católicos, this offends. esto ofende. But there are still millions of true Catholics out there Pero aún allí afuera hay millones de católicos sinceros, who need this message. los cuales necesitan este mensaje. This is not an attack against the Catholic people. Este no es un ataque a la gente católica. No. No, God is in the business of revealing Dios está en el asunto de revelar the deception of the el papacy, engaño del papado, the leadership of the church. los líderes de esa iglesia. Because many of the people, and Porque even some of the priests, muchos e incluso algunos de los sacerdotes
are deceived by their own church. están siendo engañados por sus propias They iglesias. don't know these things from the Ellos Bible. no saben estas cosas de la They Biblia. are not acquainted with the history either. No están en concordancia con la historia tampoco. They are not even familiar Ni siquiera están familiarizados with this very statement con made estas by their citas church, hechas por sus propias iglesias, claiming to be equal to clamando God. ser iguales a Dios. Millions are deceived. Millones están siendo And the engañados. Bible called Y this la system Biblia llama a este the sistema little horn, el cuerno pequeño, the el Antichrist, the anticristo, man of el sin, hombre de pecado, the beast, la bestia, the prostitute, la the prostituta, woman, la mujer, Jezebel, Jezabel, the abomination of la desolation. abominación desoladora. It also called it the También abomination le of the earth. llama la abominación de la tierra. And finally, Lord, Y de manera final, you're Señor, saying to these tú wonderful estás Catholics, diciendo a estos maravillosos católicos, come out of her. salid de allí, Come out of her salgan de allí before it is too late. antes de que sea tarde. Come out of her Salid de so allí you don't become para que no partakers sean of her sin partícipes de sus pecados and receive of her y plague. reciban sus plagas. Oh, please, Oh Lord, Señor, por favor, convince the heart convence el corazón of those who will listen, de those who are aquellos que están watching. escuchando, de aquellos que están mirando. Because we have proven our study Porque tonight from estamos the Bible, probando esta noche este estudio From desde la history, Biblia, from desde la history, historia, as well as from the very así como statements también de sus mismas citas from the Church of Rome. de las iglesias romanas. And you're saying, Y tú estás I diciendo, want to save you. yo quiero salvar, But you cannot be saved pero no puedes ser salvo in deception. en el engaño. So God, you said you have, Así que you have to reveal to Él the ha dicho people que tiene que revelar al pueblo the deception ese engaño through prophecy. a través de la Take profecía. us home safely Llévanos con bien a nuestro hogar and bring us back tomorrow y night. tráenos de manera buena el día de mañana. And be with those who are Y watching. quédate con aquellos que están mirando. Help them to ponder, to study these things again. for Ayúdales themselves. a que estudien por sí mismos estas cosas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amén. Have a good night. Que tengan God bless buena you. noche. Dios les Tomorrow bendiga. night we'll Mañana continue en la noche continuaremos our study. nuestro estudio. Thank you so much. Gracias. Yeah.